pueblo peregrino que busca libertad, espera tu venida en gloria y majestad. Nosotros reunidos hoy en torno al altar, recordamos tus promesas, Padre de bondad. Viene el Señor, el Mesías Salvador, y su gloria llenará la tierra. Viene el Señor, el Mesías Salvador, y su gloria llenará la tierra. Ave María Purísima, hermanos, paz y bien. Nos encontramos a través de este medio, de los medios que la tecnología pone a nuestro alcance y que las circunstancias orientan a que nosotros busquemos de estos medios, porque es importante el encuentro, porque la historia de Dios y del mundo está basada en un encuentro que no termina. De esto les quiero hablar durante estos minutos. El encuentro, Dios sale al encuentro del hombre y por consiguiente el hombre debe salir al encuentro de Dios para poder salir al encuentro del hermano. Nos ponemos en presencia de Dios nuestro Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que debo aceptar. Dame a conocer lo que con silencio, en modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. María Santísima, Nuestra Señora del Encuentro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pido del Señor y de nuestra Madre la Virgen, a través del Espíritu Santo que habita en María, que nos regale durante no solamente esta reflexión, sino la reflexión que les acompañarán de otros hermanos sacerdotes durante este retiro, durante este deseo de ponernos en camino del encuentro. Dios ha querido siempre encontrarse con el hombre. Dios ha realizado el encuentro con el hombre. Y Dios es feliz y hace al hombre feliz. Dios es felicidad pura, plena, y la felicidad del hombre es encontrarse con Dios. Cuando nosotros llegamos a esta conclusión profunda, esta conclusión vivencial del encuentro con Dios, comenzaremos a ser felices. Y esta expresión es de Santa Teresita del Niño Jesús. Era una niña muy egocéntrica, muy piadosa, muy de Dios, pero dentro de esa natural psicología de niño, buscamos llamar la atención. Y Santa Teresita, buscaba, y ella sentía gran satisfacción de que ella era la preferida de su papá, era la más pequeña.
Y ella gozaba de los detalles que su papá tenía con ella, hasta que ya cumplió 15 años. Entonces el papá hace una expresión cuando le va a colocar en las medias, cerca de la chimenea, los regalos de Navidad, y le dice, hace la expresión a la otra hermana: bueno, ya esta es la última, porque ya no es una niña, ya deja de ser niña. Y ella lo escuchó, estaba cercana, su papá no se percató, y esto le hirió profundamente, pero esta herida le lleva a una conversión, a una transformación. Y dice Santa Teresita: desde aquel momento comencé a ser feliz porque empecé a olvidarme de mí. Cuando nos olvidamos de nosotros, que si sufro, que si me dan, que si no me dan, que si Dios no me oye, que si Dios no me escucha, que por qué los demás tienen, yo no tengo, que por qué las pruebas todas vienen a mí. O sea, cuando todavía estamos en esta postura pueril de quejas y quejas, de quejas y quejas, estamos todavía como Santa Teresita, como unos niños inmaduros. Cuando nosotros salimos de nosotros, salimos de nuestro egoísmo al encuentro de Dios, Dios nos va a dejar ver, primero, que Él tiene que ser Dios en mí. No puedo yo ser el Dios que le ordene a Él, sino que Él tiene que empezar a ser Dios, a ser Rey, a ser Señor de mi vida. Y cuando yo le permito a Dios que empiece a ser el dueño de mi vida, entonces empiezo a darme cuenta de lo que los otros necesitan de mí, de lo que yo puedo hacer, no porque sea la última cosa del mundo, la última maravilla, sino porque me descubro como aquel en quien Dios tiene un plan. Y el plan no es mirarme a mí mismo, el plan es encontrarme con Dios y poder encontrarme con mis hermanos. Dios salió a nuestro encuentro al crear el mundo. Dios era feliz en sí mismo, no necesitaba nada más. Pero la Trinidad quiso salir de sí misma, salir de su propia y eterna y perfecta felicidad, y crea el cosmos. Y en el cosmos plasma la huella de su amor, de su poder, de su belleza, de su eternidad. Porque si el tiempo, valga la redundancia, si el tiempo, es contado, es porque comenzó. Dios nunca comenzó, existió siempre. Por consiguiente, todo lo que comienza a existir, termina. Y el fin de la existencia nos hace volver a nuestro Creador, a las manos que nos hicieron, que nos modelaron, al corazón que desde toda la eternidad nos llamó, como dice San Pablo. Entonces, mirar la creación y nosotros en medio de la creación es la primera experiencia de que Dios sale a encontrarse conmigo. Y Dios empieza a encontrarse con el hombre para darle al hombre la plenitud. Dios empieza a encontrarse con el hombre hablándole, dejándose encontrar a través de la inmensidad de la creación. O sea, vemos toda la creación y esto, ¿quién lo hizo? ¿Y para quién lo hizo? Para mí. Entonces voy mirando lo bello de la creación, pero mientras más
yo profundizo el mar, encuentro más maravillas. Mientras más los científicos, los astronautas suben al abismo, al cielo, al espacio, encuentran mayores maravillas. De la misma manera, cuando yo miro a la profundidad de mi vida, sabiéndome amado y elegido por Dios, voy a ir descubriendo unas maravillas que no son mías, sino que es parte de lo que Dios ha puesto dentro de mí. Descubrir todo lo que Dios ha puesto dentro de mí cuando llegue a la presencia de Él. Mientras estemos en esta vida tendremos la limitación de nuestro conocimiento, que es caduco, que es finito. Pero dice San Juan, cuando le contemplemos a Él, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y esta salida de Dios, estas salidas e intentos de Dios para encontrarse con el hombre, están como un sello en las páginas de la Sagrada Escritura. En el Génesis está el episodio de Génesis 3. La creación, Dios crea, Dios toca. Y aunque el hombre peca, Génesis 3:15, aunque el hombre peca y quiere salir del encuentro con Dios, ese encuentro es imborrable. Ese encuentro, ya pertenecemos a Dios. Y aunque yo quiera, como Caín, vivir errante huyendo de Dios, o como Adán, que fue el primero que se escondió, huyó de Dios, porque esta es la primera consecuencia, una de las consecuencias del pecado es esconderme. El sentido de culpa y esconderme. Se esconde Adán y Eva, y luego Caín mata a Abel y se va huyendo. Y Dios le dice, ¿cómo puedes huir de mí? Aunque yo haya pecado, aunque yo no quiera vivir encontrado con Dios, en el encuentro con Dios, Dios siempre me va a buscar. Dios siempre pondrá medios para que yo me encuentre con Él. En segundo lugar, en el capítulo 32 del Génesis, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Los ángeles de Dios le salieron al encuentro de Jacob. Era la manera. Dios enviaba ángeles y esta fue la primera manera de Dios encontrarse con el hombre, y estos ángeles le hablaban a los hombres de Dios. Dios llama a Abraham en el capítulo 11 del Génesis y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios siempre nos va a sacar, quiere encontrarse con nosotros para sacarnos de lo pobre, de lo estéril, del pecado, para llevarnos a la gracia. Esta es la dinámica, la pedagogía de Dios. Dios quiere encontrarse con nosotros para ponernos en el camino correcto. Pone a Abraham en el camino correcto. Pone a Jacob en el camino correcto. Pone a Moisés en el camino correcto, que se había ido huyendo después de matar al egipcio. Pone a José de Egipto, uno del más pequeño de los hijos de Jacob, en el camino correcto, vendido como esclavo por sus hermanos, pero llega a Egipto y se convierte en el gobernador, en el representante del gobernador, el que administraba toda la casa del faraón, en el camino en el que Dios lo quería.
ese camino que no está libre de pruebas, de sangre, de sufrimiento, como el de los patriarcas que acabo de mencionar. José, no fue para José una felicidad y un encanto darse cuenta y percibir y ver a sus hermanos encima de él que lo querían matar por envidia y finalmente deciden venderlo a los ismaelitas. A través de la violencia de sus hermanos, José se encuentra con Dios. Y luego en Egipto, en todas las situaciones que vivió José en Egipto, hasta llegar a convertirse en el administrador de todo Egipto, que administró el pan, el trigo. Aquello tuvo que haber provocado un sufrimiento inmenso. Imagínate tú, me imagino yo, saber que mis hermanos me odian, me envidian. Puede ser que lo estés viviendo, que tus padres te rechazan o que tus hijos te rechazan. Lo vivió Abraham, lo vivió Jacob, lo vivió José, lo vivió Jesús. Esta es la pedagogía del encuentro. Dios quiere que nuestro encuentro sea cada vez más profundo con Él. Cuanto más grande y fuerte sea nuestra decepción con lo humano, con los seres humanos, aún nuestros familiares más cercanos, aún dentro del mismo clero, aunque yo sienta que un sacerdote me está tratando mal, que un obispo está obrando mal, como escuchamos en este tiempo tan difícil y tan confuso, de obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, cardenales contra cardenales, obispos y cardenales contra el Papa. Esto es una oscuridad terrible, una confusión muy grande, donde nosotros tenemos que saber tener los pies bien puestos en Jesús. Porque Dios no quiere que mi corazón esté ni en el Papa, ni en los cardenales, ni en los obispos, ni en los sacerdotes, esté en Él. Porque nuestra presencia es instrumental. Somos instrumentos y esta instrumentalidad pasa. Después de mí vendrá otro. Después de este Papa viene otro. Después de este obispo viene otro. Y a lo que a mí me interesa es qué me dice de Dios el sacerdote, el obispo, el cardenal, el papa. Pero debo sacudirme y estar totalmente desprendido de las personas, de los lugares y de las cosas. Y si no estamos desprendidos voluntariamente, Dios nos desprenderá. Eso será más duro. Así que empecemos ese camino de desprendimiento. En el profeta Amós 4:12, por tanto, así haré contigo, Israel, está hablando Dios a través del profeta, porque te he de hacer esto. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Esta es una advertencia de parte del profeta, por boca del profeta, de parte de Dios. ¿Por qué te he de hacer esto? Un escarmiento para que el pueblo se encuentre con Dios. Y así vemos cómo en toda la Sagrada Escritura, la historia de los patriarcas, Dios despoja de lo material, incluso despoja de los sentimientos. Abraham, vete de tu parentela, vete de tu casa, vete de tu ciudad. Igualmente Moisés se tuvo que ir de Egipto y llegar allá a Jetro.
José se tuvo que desprender de su padre, de su casa, a la fuerza por la envidia de los hermanos. Jesús fue separado de nosotros por la envidia de la humanidad. Pero más bien fueron los hombres, fueron los discípulos, fueron los apóstoles quienes se apartaron de Jesús para luego volverlo a encontrar y para siempre. Éxodo 25, 22, allí me encontraré contigo, y sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Un lugar concreto. De entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Esa arca maravillosa, el arca de la alianza, era el signo de la presencia y era el signo del encuentro con Dios. Y esta es la historia repetida que nos vamos a encontrar en toda la Escritura. Este Dios que no desiste de encontrarse con el hombre, y en el hombre que no valora, aún no valora el encuentro con Dios. En Éxodo 29, Éxodo 36, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo, con Moisés. Seguimos en el capítulo 29, versos 42. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Eran tantas esas veces donde el pueblo se rebelaba contra Dios, que tenía que volver a contactar con Moisés y a través del encuentro con Moisés volver a encontrarse con su pueblo. Dios se hace de necesitar instrumentos para encontrarse con nosotros. Les decía, primero fueron los ángeles. Ahora empieza el encuentro a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Son los patriarcas, y después de los patriarcas Dios comenzará a dirigirse para encontrarse con el hombre a través de los profetas, que nos van a llamar a la conversión, nos van a llamar a dejarlo todo, a dejar la idolatría, aquello que nos separa de Dios. En el libro de los Números: y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. Si buscamos la Escritura, la cogemos y pudiéramos filtrar la palabra yo me encuentro contigo, aparecerá cientos de veces, porque este es el plan de Dios en toda la historia de la salvación. Como les dije, desde la creación, encontrarnos con Él a través de la creación, encontrarnos con Él a través de los ángeles que nos envía y que nos dan órdenes de parte de Dios,
Dios sale a nuestro encuentro a través de profetas y patriarcas. Dios definitivamente en la plenitud del tiempo saldrá al encuentro de nosotros en la persona de Jesucristo. Esto es el Adviento. El Adviento es entrar en la conciencia, en nuestra conciencia, de ese deseo eterno de Dios de encontrarse con nosotros. ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas, que este Dios tercamente quiere encontrarse conmigo, contigo, y yo lo evado, y yo lo ignoro, y yo ahora no, y todavía no, y déjame disfrutar un poco más de esto, de aquello? ¿Quién me asegura a mí que un tiempo más voy a tener? Nadie me puede asegurar que yo tengo un tiempo extra para ese encuentro con Dios. Es hoy, es aquí, es ahora, hermanos. En los Salmos 59:10, mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos, dice David. Esta expresión del encuentro, hermanitos, a mí me fascina, a mí me cautiva. Y por esto, todos los días, para mí, el momento de gracia mayor son dos momentos. El encuentro silencioso con Jesús en la Eucaristía a través de la adoración. Y por gracia de Dios tenemos 2 horas, una hora en la mañana y otra hora en la tarde, donde dejamos todo para ir a aquel que quiere encontrarse con nosotros. Esa es la perfecta expresión. Yo dejo las cosas, pero yo simplemente voy y me siento o me arrodillo. Quien sale a donde yo estoy es el Padre, como lo hizo el Padre de la parábola del Hijo Pródigo. Salió al encuentro del Hijo. El Hijo hizo todo una trama. Haré esto, le diré esto. Y qué sorpresa cuando el Hijo va por el camino, ve que el Padre es el que va al encuentro. Así Dios viene a nuestro encuentro. Y en segundo lugar, después de este encuentro eucarístico, el encuentro con el sacrificio. El encuentro de Jesús en el santo sacrificio de la Eucaristía, de la misa. Y el tercer encuentro es a través del hermano, a través del prójimo, es a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Ese tercer encuentro que es diverso, pero es necesario que yo descubra a Dios que quiere salir a encontrarse conmigo, con mi pobreza. Dios quiere salir a mi encuentro porque tengo el COVID. Dios quiere salir a mi encuentro porque tengo una condición terminal. Dios quiere salir a mi encuentro siempre. Dios quiere encontrarse contigo. En Mateo 25 llegamos al Nuevo Testamento. Y aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Estamos en la resurrección, son las mujeres del sepulcro. Vuelvo e insisto, ellas fueron a buscar el sepulcro, el cadáver en el sepulcro. Pero Jesús sale al encuentro vivo de cada una de ellas, lo que ellas nos esperaban, María Magdalena y las demás. El encuentro de Jesús con los apóstoles en el cenáculo, ellos no lo provocaron, ellos estaban encerrados, pero
es como si Dios no pudiese estar sin su criatura, sin los que ha redimido y salvado. Dios quiere salir a nuestro encuentro. Bueno, corrijo, Dios ha salido a nuestro encuentro y no retornará sin nosotros, a menos que nosotros lo despreciemos. Recuerden aquella expresión del profeta Isaías, como bajan el agua y la nieve y caen a la tierra y no vuelven sino después de hacerla fecundar, así será mi palabra. Y la palabra nos lleva al encuentro del Señor, porque la palabra es el Señor mismo hablándonos. El encuentro bendito y santo y admirado por todas las generaciones es el que encontramos en Lucas 1:26. Es el encuentro de la encarnación. Ese es el momento en que Dios realmente, sustancialmente, Dios irrumpe en la historia del cosmos, en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Israel y concretamente en la historia de la Virgen Santísima de Nazaret. Todo esto que va a tener una repercusión universal, primero tenemos que contemplarlo en aquella experiencia personal de María Santísima en Nazaret. Por aquel tiempo fue enviado el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Entrando en su presencia, le dijo: alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Y la conclusión de este encuentro: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y desde ese momento, hágase en mí, desciende el Verbo eterno en el seno purísimo de la Virgen por la acción poderosa y milagrosa del Espíritu Santo. Sin dañar nada, sin romper nada, sin alterar nada. Por esto, de esta misma manera, sin alterar nada físico, es dado a luz el Verbo eterno. Por esto la Iglesia habla de la maternidad, de la perpetua virginidad de María. La Virgen está encinta, era una profecía de Isaías 7:14. Una virgen encinta, de igual manera una madre virgen. Una madre seguirá siendo virgen. Es solamente en el corazón y en la vida de María Santísima. Dios la tocó, Dios la fecundó, sin dañarla. Lo que Dios toca lo preserva. Lo que Dios toca lo eleva. Donde se da el encuentro con Dios, se convierte en un lugar o en una persona de encuentro con Dios. Lo tenemos en la visitación. Después de la encarnación,
María va a casa de Isabel e Isabel se llena del Espíritu Santo. La Virgen estaba llena, desbordante, después de aquel encuentro. Entonces es lo normal que todo el que se encuentre con María quede salpicado de la abundancia de la gracia del Espíritu Santo en ella a través de la encarnación del Hijo de Dios. Dice nuestro Padre San Francisco que la experiencia de María, el misterio de la encarnación, se da en nosotros místicamente a través del misterio, primero cuando nos alimentamos de la palabra. Ella primero fue alimentada de la palabra y luego entonces recibió por la fe la encarnación del Hijo de Dios. Y luego nosotros, de escuchar la palabra en la Eucaristía, en cada misa, viene a nosotros el Verbo eterno en el Santísimo Cuerpo de Jesús en la comunión, a nuestro encuentro. Hermanos y hermanas, Dios sale a nuestro encuentro y no volverá, no puede retornar si no nos lleva con Él. Pidámosle esta gracia a María, nuestra Madre Santísima. Pidamos esta gracia a todos los patriarcas y profetas que fueron motivo de encuentro con Dios y de que otros se encontraran a Dios a través de ellos, como los apóstoles. Después del encuentro del cenáculo, vino el encuentro definitivo en Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, se narra el acontecimiento de Pentecostés. Y Pentecostés es el encuentro de la Iglesia con el Espíritu Santo, el enviado del Padre, el que Jesús prometió. De manera que en la medida en que yo soy uno con Jesús, el Padre me amará y enviará el Espíritu Santo sobre mí. Y yo me convertiré en portador del encuentro con mi Dios, como María, como José, como todos los profetas y patriarcas. Que este Adviento, y a partir de este Adviento particular, en medio de esta situación que nos ha tocado vivir, de gracia, ¿por qué Dios querrá que estemos en casa, que no salgamos de casa? Salir solo, fíjense, el domingo podemos ir a la misa, nadie nos lo impide. Las otras cosas están impedidas por el Estado, pero es Dios quien lo permite. Estamos impedidos por el COVID-19, pero ese COVID-19 tiene un nombre mayor y es la voluntad de Dios. Es el misterio de la permisión divina. ¿Será acaso para que tú y yo nos encontremos mejor, perfectamente con Dios? Busquemos momentos de intimidad con Dios en este tiempo de gracia. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este servidor de ustedes
Fray Aníbal Jesús Rosario Mercado, ermitaño franciscano de la Inmaculada. Estamos en la comunidad de Monte Alvernia, parroquia San Francisco de Monte Alvernia, en Río Piedras, en la extensión San Agustín, número 15, calle 10, San Juan, Puerto Rico, 00926. Aquí para servirte a tu orden. Dios te bendiga con la paz y el bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos diste al Espíritu